La torre. El intento de escape. Han pasado 1000 días desde que mi abuelo Matías se fue. Él me pidió que, si después de 30 días no regresaba, lo diera por muerto. He quedado completamente sola en esta isla. Mi único contacto con el mundo que existe del otro lado es esta radio y una torre. Bueno, contacto quizás sea una palabra demasiado optimista. Yo hablo y nadie responde. Pero sigo intentándolo. Matías me pidió que lo hiciera todos los días, que mantuviera la señal funcionando, que hablara incluso cuando creyera que nadie podía escucharme. Así que eso hago. Incluso los días en que ya no tengo nada por decir. No quiero irme sintiendo que no lo intenté. Recuerdo muy poco de cómo era todo antes de que la tierra quedara en oscuridad. A veces intento recordar. Cierro los ojos y pienso en cómo se veía el cielo. Sé que era azul. Los libros dicen que era azul. Las fotografías también. Pero recordar y verlo son cosas diferentes. Lo que sí recuerdo es que todo parecía más alegre. Supongo que porque literalmente lo era. Matías decía que después de aquel día nadie volvería a dar nada por sentado. El amanecer era algo que dábamos por sentado. Así como dábamos por sentado que después de una noche llegaría un día. Que las plantas crecerían. Que habría comida. Que si mirábamos hacia arriba encontraríamos el cielo. Nosotros también nos dábamos por sentado, hasta que todo cambió. De mis padres, recuerdo todavía menos. Solo sé que un día Matías se ocupó de mí. Él me enseñó prácticamente todo lo que sé. Por ejemplo, a reparar motores, a pescar, a curarme una herida, a mantener funcionando un generador, a usar la radio y a leer. Cuando llegó la eterna noche, Matías actuó rápido. Nos trajo a esta isla. Trajo todos los libros que pudo. Creo que esa fue una de las pocas cosas que hizo pensando que tal vez nos quedaríamos mucho tiempo. ¿Para qué necesitábamos tantos libros, Matías?, le dije alguna vez. Ahora sé que gracias a eso he conocido más personas de las que probablemente habría conocido viviendo en el continente. He leído muchas mentes. Dickens, Austen, Shakespeare, Virginia Woolf. Y también manuales de motores, electricidad, medicina. Y uno bastante aburrido sobre reparación de techos que lamentablemente terminó siendo muy útil. Así que sí. Creo que Matías era un hombre muy sabio. Aunque reconozco que no soy la mejor persona para compararlo con otros. Durante casi toda mi vida, solo estuvimos él y yo. Otra cosa que sé de él es que jamás creyó la historia oficial sobre la luna. Decían que había sido un meteorito, un impacto directo a la luna,
una desgracia de la naturaleza. Pero él siempre dijo que habíamos sido nosotros, los humanos. Nunca quiso explicarme exactamente por qué lo creía. O quizás sí lo hizo y yo era demasiado pequeña para entenderlo. Después de la explosión, todo empezó a cambiar. Durante un tiempo la gente pensó que lo peor serían los fragmentos, pero después aparecieron los incendios, las explosiones, la ceniza, y finalmente aquella capa gris empezó a cubrir toda la atmósfera. El sol sigue allí. Matías me lo explicó cientos de veces, porque de niña yo preguntaba constantemente si el sol también había muerto. Su energía todavía conseguía llegar hasta nosotros y el planeta conserva suficiente calor para que podamos seguir viviendo en la superficie, pero la mayor parte de la luz quedó bloqueada. Por eso vivimos así, en una noche que nunca termina. Al principio la gente se adaptó. Las ciudades encendieron luces durante determinadas horas para fingir que era de día, y las apagaban para fingir que era de noche. Los cultivos crecían bajo luces artificiales. Durante un tiempo pareció que iba a funcionar, pero después empezó a faltar comida. Sin suficiente luz, las plantas dejaron de crecer como antes. Después comenzaron a desaparecer los animales que dependían de ellas. Y cuando algo empieza a faltar, la gente suele estar dispuesta a todo para conseguirlo. Subieron los precios, llegó el racionamiento, empezaron los robos, las peleas, los saqueos. Quienes tenían energía podían producir alimentos. Quienes tenían alimentos podían decidir quién comía. Y creo que ahí empezó a terminar realmente el mundo. Por eso, vinimos a esta isla en la oscuridad, forzados por todo lo que la oscuridad estaba haciendo con las personas. Matías decía que alejarnos del continente era la única manera de mantenernos a salvo, hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Y así esperamos durante 3 años, hasta que vimos explotar el continente. Todavía recuerdo aquella noche. Es extraño decir noche cuando todas las son, pero aquella noche fue diferente. El horizonte se iluminó. Vimos el resplandor a lo lejos. Matías intentó por primera vez usar la radio mientras yo miraba desde la ventana. Nunca supimos exactamente qué ocurrió. Si fue una guerra, o la central eléctrica, o fueron armas. Pero Matías decidió empezar con las transmisiones después de aquello. Al principio a veces aparecía una voz entre la estática. Solo pocas palabras. Después empezó el eterno silencio. Aunque Matías nunca dejó de buscar. Nunca. Hasta hace 1000 días. Aquel día preparó uno de los botes. Llevó comida
agua, combustible y una radio. Me dijo que iría al continente y volvería. Me pidió que esperara 30 días. Y después... después... Él nunca regresó. Desde entonces, sigo haciendo exactamente lo que me pidió. Cada día reviso la torre. Cada día enciendo la radio. Cada día intento comunicarme con alguien. Sé que muchas personas pensarían que lo peor de vivir así es la soledad. Pero para mí no. Para mí, lo peor es esperar. Esperar que Matías vuelva. Esperar que alguien responda. Esperar que algún día la capa gris desaparezca. Esperar ver el sol. Espero tanto y a veces soy más consciente de que he pasado toda mi vida esperando algo. Y últimamente estoy tan cansada. Transmisión 5841. ¿Cómo fue tu día? ¿Bien? El mío estuvo bastante ocupado. Fui de compras, yo, de compras. El precio de todo volvió a subir. Ay, lo sé, es una locura. Ya ni siquiera las ofertas ayudan. Después regresé a casa. Preparé algo de comer y me senté a ver mi serie favorita. No, todavía no estoy loca. Solo intento que durante unos minutos este día te parezca un poco más normal. Aunque a veces exagero, lo siento. También tengo que admitir que después de tantos años, ya me he acostumbrado bastante a hablar contigo. Aunque no sé si existas. ¿Cómo te imagino? Más alta que yo. Eso lo tengo bastante claro. No he conseguido ponerte un nombre. Una cara tampoco. Cada vez que intento imaginarla, cambia. Pero tienes que ser mujer. Sería una pena descubrir que después de 1000 transmisiones, la persona al otro lado era un hombre, y que ha estado escuchando cada pensamiento vergonzoso que he compartido aquí. Aunque si eres un hombre y realmente estás escuchando, puedes responder igual. Bueno, sigamos donde nos quedamos ayer. Historia de 2 ciudades, de Dickens. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría. Era la edad de la insensatez. Era la época de la creencia. Era la época de la incredulidad. Era la estación de la luz. Era la estación de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza. Era el invierno de la desesperación. ¡Wow! ¿Cómo pudo escribir algo así hace tanto tiempo? A veces parece que hubiera sabido exactamente cómo terminaríamos. Aunque quizás el mundo siempre ha sido un poco así. Esperanza y desesperación, compartiendo el mismo lugar. Empezó a llover. Y tengo algo que contarte. Hace varios días estoy pensando en ir a buscar a Matías. Sí, ya sé. Pasaron 1000 días. Sé que probablemente jamás consiga encontrarlo.
Pero también sé que puedo pasar otros 1000 días aquí esperando que algo cambie por sí solo. Y ya esperé suficiente, ¿no crees? En casi todos los libros que he leído, cuando alguien quiere cambiar algo, termina teniendo que arriesgar algo primero. Así que voy a hacerlo. Voy a tomar el último bote. Voy a cruzar hasta el continente. Y voy a buscarlo. También voy a buscarte a ti. Bueno, a alguien. Lamento decepcionar, pero primero tengo que conseguir que el bote funcione. Así que voy a salir de esta isla. Esta vez de verdad. Hasta mañana. Transmisión 5842. Sigo aquí. Sí, puedes reírte. Todavía no he logrado salir de la isla. Lo intenté, pero el bote necesita más reparación de lo que imaginaba. Y cada vez que intento avanzar con eso, sucede alguna otra cosa. La última tormenta casi quema la torre. Tuve que subir para reparar parte del cableado, porque sin la señal de la torre tampoco tendría forma de encontrar la isla otra vez, después de salir y también me caí. No desde lo alto. Si hubiera sido así, probablemente esta transmisión sería bastante más difícil. Pero tengo el brazo fracturado. Ya hice una férula, antes de que preguntes. Así que voy a tener que esperar un poco antes de volver a intentarlo. Lamento no continuar con la lectura hoy. No tengo muchos ánimos, la verdad. ¿Sabes qué es lo peor? Que he pasado los últimos días buscando una explicación donde tal vez solo hay mala suerte. Probablemente eso diría Matías. Voy a recuperarme. Voy a reparar el bote. Y voy a intentarlo otra vez. No pienso pasar otros 1000 días aquí. Si estás escuchando, puedes responder cuando quieras, de verdad. Ya hemos tenido muchos días para romper el hielo, ¿no crees? Han pasado varios días desde que me caí de la torre. El brazo está mucho mejor. Todavía me duele cuando intento levantar algo pesado. La férula ya casi no la uso y el bote sigue esperándome. Y yo sigo esperando al bote. Estamos en una relación complicada. Ayer conseguí que el motor arrancara durante casi 20 segundos, pero después volvió a morir. Pero 20 segundos son 19 más que la semana pasada, así que he decidido considerarlo un progreso. Hoy pensaba seguir trabajando en él después de la transmisión, hasta que vi algo en el agua. Transmisión 5847. Conseguí que el motor del bote arrancara ayer. 20 segundos. No hace falta que aplaudas. Bueno, puedes aplaudir un poco. Creo que mañana podría intentar llevarlo hasta el otro lado de la bahía, solo para probarlo. Todavía no voy a cruzar hasta el continente. Sí, ya sé, como siempre prudente. No estaría aquí si no lo fuera. Espera. Hay algo en el agua. No sé qué es. Desde aquí parece un tronco, quizá. La marea trae cosas buenas algunas veces. Voy a mirar. Si mañana no transmito, probablemente fui asesinada por un tronco. Sería una forma bastante humillante de terminar después de sobrevivir hasta los 23 años al fin del mundo, ¿no crees?
Cerré la radio y me acerqué al ventanal. Desde la torre se veía casi toda la costa de la isla. El agua estaba tranquila, muy tranquila para la cantidad de lluvia que había caído durante la noche. Aquello seguía allí. Subía con una ola y desaparecía. Después volvía a aparecer unos metros más cerca. Entrecerré los ojos. Durante unos segundos pensé que realmente era madera. Después vi cabello que se movía con el agua. Mi respiración se cortó. Una ola volvió a levantar aquello y vi una mano humana. Retrocedí del ventanal. No, la mano seguía allí. No era un tronco, no era una bolsa, no era una de esas cosas que mi cabeza había aprendido a convertir en personas después de demasiadas horas mirando el mar. Había alguien en el agua. Una persona de verdad. Mi primer impulso fue correr hacia la playa. Di 2 pasos y me detuve. Corrí en dirección contraria. No podía simplemente exponerme así. Matías guardaba la escopeta en el armario de su habitación. Nunca me había gustado. Él me enseñó a usarla de todas maneras. Abrí el armario. La saqué. Mis manos temblaban. Eso me molestó. Perfecto, Beck. Una persona aparece por primera vez en casi 3 años y tu primera idea es recibirla con una escopeta. Después pensé en el continente, en todo lo que Matías me había contado, en las señales que se apagaron, en las personas que podían haber sobrevivido y en las personas de las que precisamente habíamos venido a escondernos. Volví a cargarla. Bien, me dije y salí. La figura ya estaba mucho más cerca de la orilla. Corrí hasta la mitad del sendero. Me detuve otra vez. Ahora podía verla mejor. Una chaqueta, pantalones, botas, el cabello. Flotaba boca abajo y por momentos la marea giraba el cuerpo, pero el cabello le cubría el rostro. El mar la empujó contra unas piedras y volvió a arrastrarla. Sentí algo extraño en el estómago. Podía estar muerto. Probablemente estaba muerto. No sabía exactamente qué desear, pero sabía que una persona muerta no podía hacerme daño. ¿Verdad? Una viva sí. Matías estaría orgulloso de ese razonamiento, o bastante decepcionado. Seguí caminando. Apunté hacia el agua. ¿Hola? Nada. ¡Puedo verte! La persona continuó flotando. ¡Y tengo un arma! Eso tampoco produjo ninguna reacción. Bajé un poco la escopeta. ¡No te atrevas a hacer nada! Entonces, una ola empujó el cuerpo hasta la arena. Era una mujer. Dejé la escopeta apoyada sobre la arena, aunque lo bastante cerca para alcanzarla rápido. Caminé hacia ella y me detuve. Volví por la escopeta. No seas idiota. La llevé conmigo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí el cañón y toqué con él una de sus botas. Nada. ¿Me escuchas? Me agaché. Y durante unos segundos no supe qué hacer. Había practicado esto con un muñeco improvisado, muchas veces, pero nunca con una persona real. Guardé la escopeta a mi lado.
Le sujeté el hombro. Voy a darte vuelta. Me sentí obligada a avisarle. Quizás porque llevaba tantos años hablando con gente que no me contestaba. La giré. Era una joven no mucho mayor que yo, tal vez incluso de mi edad. Tenía la piel muy fría y algunos cortes pequeños en el rostro y el cabello oscuro mojado. Por un instante olvidé completamente qué debía hacer. Había imaginado muchas veces a la primera persona que encontraría, un pescador, un soldado, un grupo entero llegando en un barco. Nunca había imaginado esto. Una mujer inconsciente sobre la arena. Me incliné hacia ella. Apoyé 2 dedos en su cuello. Entonces lo sentí. Un pulso débil. Pero estaba ahí. Una persona viva. Sentí ganas de reír y también de llorar. Terminé haciendo ninguna de las 2 cosas, porque la chica dejó escapar un sonido extraño y entonces recordé que podía morirse mientras yo decidía cómo sentirme al respecto. Lo siento. La puse de lado. Salió agua de su boca. Tosió apenas. Vamos, por favor. Entonces escupió el agua que le impedía respirar. Revisé rápidamente sus brazos, piernas y cabeza. No vi ninguna hemorragia importante. Tenía golpes, un corte cerca de la sien y estaba congelada. Tengo que llevarte adentro. De todas las semanas posibles para aparecer, tenías que elegir esta. Intenté levantarla. Mi brazo protestó inmediatamente. Terminé arrastrándola con cuidado utilizando una manta que traje de la casa. Tardé muchísimo. Cuando por fin conseguí llevarla adentro, estaba totalmente agotada. La dejé sobre la cama de Matías. Durante varios minutos solamente me quedé allí, mirándola. Había otra persona en la casa. Era una sensación extrañísima. Podía escuchar su respiración. Le quité la chaqueta mojada. Después las botas. Me detuve antes de seguir. No tenía idea de cuáles eran las reglas sociales después de un apocalipsis, pero estaba bastante segura de que quitarle toda la ropa a una desconocida inconsciente seguía siendo algo extraño. Le puse mantas encima. Encendí la estufa. Limpié el corte de su frente. La respiración parecía más estable. Entonces encontré el cuchillo. Estaba sujeto a su cinturón. Me quedé mirándolo. Después encontré otro más pequeño dentro de una bota. Bien, eso cambió un poco las cosas. Registré la chaqueta. Solo una pequeña brújula. Nada que me dijera quién era. Nada que explicara de dónde había venido. Volví a mirarla. Había sobrevivido en algún lugar. Eso significaba que allí afuera había gente. Sentía una emoción tan fuerte que tuve que sentarme. El continente, Matías, todos aquellos años. Tal vez esta mujer conocía las respuestas. Tal vez sabía qué había pasado. Me levanté inmediatamente. Miré los cuchillos sobre la mesa. Matías me había enseñado otra cosa. Una persona desesperada podía ser más peligrosa que una persona mala, y yo no sabía cuál de las 2 cosas era aquella mujer.
La idea de despertarme con un cuchillo en el cuello me pareció terrible. Busqué una cuerda y le até las muñecas a la estructura de la cama. Después, até sus tobillos. Una mujer casi muerta en la cama de mi abuelo, atada de manos y pies. Excelente primera impresión, Beck. Puse la escopeta sobre una silla. Después cambié de idea y la apoyé contra la pared. Después cambié de idea otra vez y me la llevé conmigo. Pasaron horas. La chica durmió, pero yo no. Cada pocos minutos levantaba la vista para comprobar que seguía respirando. A veces me acercaba para tocarle la frente. Su piel comenzó lentamente a recuperar temperatura. La chica se movió cerca de la madrugada. Me incorporé tan rápido que tiré el libro que leía al suelo. Sus dedos se cerraron. Luego movió la cabeza. Me acerqué un poco. «Hola». Sus cejas se contrajeron. Respiró más rápido. «Tranquila». Abrió los ojos. Por primera vez vi su mirada. Oscura y desorientada. Tardó algunos segundos en enfocar el techo. Finalmente a mí. Nos quedamos mirándonos. Yo llevaba casi 3 años sin mirar a otra persona a los ojos y casi toda mi vida sin ver a una mujer. Una mujer de verdad. Y ahora ella estaba mirándome de vuelta. De pronto intentó incorporarse. Las cuerdas se tensaron. Bajó la vista hacia sus manos, después hacia sus piernas. Volvió a mirarme. Su expresión cambió completamente. Esto probablemente necesita una explicación. La mujer tiró otra vez de las ataduras. Su respiración se aceleró. Levanté las manos. «Espera, por favor, espera». Sus ojos se clavaron en la escopeta. La aparté inmediatamente y la dejé en el suelo. «No voy a hacerte daño». La frase sonó bastante poco convincente, considerando que ella estaba atada a una cama. «Sé cómo se ve, pero no te haré daño». La mujer abrió la boca. Su voz apenas salió. «¿Dónde estoy?» Sentí que todo dentro de mí se detenía. Su voz me estaba hablando a mí. «En mi isla». «¿Quién eres?» «Becky». Y antes de que preguntes, sí, voy a desatarte. Solo necesito estar segura de que cuando lo haga, no vas a intentar matarme». Ella me observó. Yo la observé. Pasaron varios segundos. Entonces pensé algo que, dadas las circunstancias, probablemente debería haberme preocupado mucho más. Es más alta que yo. Y por primera vez en años, una persona que no era Matías me dijo: «Tenemos que salir de aquí». Después de decir aquello, volvió a perder el conocimiento. No despertó de nuevo hasta la mañana siguiente. Durante la noche fui varias veces a la habitación para comprobar que siguiera respirando. Su cuerpo parecía haber pasado horas luchando contra el agua antes de que el mar terminara dejándola en nuestra costa. Cuando mi alarma sonó a la mañana siguiente, regresé. Estaba despierta.
Sus ojos me siguieron apenas crucé la puerta. ¿Qué debo hacer para que me desates? Necesito saber quién eres, de dónde vienes y qué haces aquí. Miró las cuerdas. Después volvió a mirarme. Mi nombre es Frin. Venía en un bote hacia esta isla. La corriente alrededor del continente atrapó la embarcación y empezó a arrastrarla. Salté antes de entrar en la zona más fuerte y conseguí salir nadando. ¿De qué corriente hablas? Frin tardó unos segundos en responder. De la falla. ¿Qué falla? La que quedó después de la explosión. Debí de mirarla con suficiente desconcierto porque continuó. La explosión hundió una parte del continente. Cuando la superficie cedió, una gran extensión de la costa se desplomó con ella. El mar ocupó ese espacio. Desde entonces el agua corre constantemente hacia la depresión, como un remolino, mucho más grande. Desde lejos parece una corriente fuerte. Cuando entras en su radio, el agua empieza a avanzar en una sola dirección. Cuanto más te acercas al continente, más velocidad adquiere. Y todo termina en la zona del hundimiento. Sentí que algo se acomodaba dolorosamente dentro de mí. Había pasado años imaginando posibilidades. Matías herido, Matías escondido. Pero jamás había imaginado un lugar del que regresar fuera físicamente imposible. Si Matías había seguido la ruta que conocía, era posible que hubiera encontrado aquella corriente antes de saber que existía. Por primera vez entendí por qué quizás nunca pudo regresar. Dijiste que venías hacia aquí. ¿Cómo sabías de este lugar? La radio. Te he escuchado durante los últimos años. La miré. Encontré refugio en una instalación que tenía un receptor de radio. Una noche logré encenderlo y escuché tu voz. Leías un libro y hablas de tu día. Hablas bastante en realidad. Intenté responder, pero el transmisor está muerto. Así que entendí que solo podía escuchar. La antena me permitió saber desde qué dirección llegaba tu señal. Y durante este tiempo hablaste de las mareas, las tormentas. Supuse que debías estar cerca. ¿Me escuchaste todo este tiempo? Asintió. Pero cuando dijiste que intentarías llegar al continente, decidí buscarte porque sabía hacia dónde te dirigías. Pensé que no volvería a escucharte nunca más. Su expresión recuperó la seriedad. Ya no hay continente al que puedas volver. Y ahora entiendo por qué esta isla ha conseguido permanecer aislada de todos los demás. La ruta natural para llegar hasta aquí pasa cerca del continente. La corriente destruyó ese acceso. Para alguien que viene desde el otro lado, esta isla está prácticamente detrás de la falla. Durante años había imaginado mis transmisiones perdiéndose en la distancia. Me había acostumbrado a pensar que nadie recibía aquellas palabras, pero alguien lo había hecho, y ahora ese alguien estaba frente a mí. Si el continente está destruido y existe esta falla, ¿de dónde vienes tú? ¿Hay más personas contigo? Frin apartó la mirada. No. Ahora solo estoy yo.
¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Mataron al resto de mi familia hace 4 años. Desde entonces vivo escondida. Salgo únicamente cuando necesito comida, medicinas o algo urgente. La tristeza apareció en sus ojos, pero tenía una forma que yo desconocía. Una tristeza que parecía haber aprendido a ocupar poco espacio, porque Frigg necesitaba todo lo demás para sobrevivir. Yo conocía la ausencia, pero la maldad deliberada pertenecía hasta entonces a los libros. Frigg había conocido esa maldad en persona. Lo siento yo. También perdí a mi abuelo. Se fue hacia el continente y jamás volvió. Frigg levantó los ojos. Necesitamos salir de aquí. El cambio fue inmediato. Su voz recuperó la fuerza. Acabas de decirme que allá afuera hay personas capaces de herirme, que el continente quedó destruido. Aquí mi abuelo consiguió que todo funcionara sin depender del exterior. Tenemos agua, energía, comida. Podemos reparar casi todo. Mi única razón para salir era buscarlo. Pero si el continente ahora es intransitable, ¿por qué tendría que abandonar un lugar seguro? Frigg tiró suavemente de las cuerdas. Todo está cediendo hacia la falla. El terreno, las costas, el agua. Es una depresión enorme y cada año alcanza un poco más. Pero la isla no se mueve. La falla se está acercando a esta isla. Muy despacio, pero lo hace. La explosión no terminó cuando desaparecieron las ciudades. El fondo sigue cediendo alrededor del hundimiento. Y cada año, la distancia será menor. Yo habría notado acercarse el continente. Desde aquí resulta casi imposible. Las ciudades dejaron de iluminar el horizonte hace años. Las montañas que siguen en pie cambian demasiado poco para que puedas calcular la distancia a simple vista. Pero desde el agua se siente. ¿Nunca notaste que las corrientes alrededor de tu isla cambiaron desde la explosión? Frigg señaló hacia la ventana. Algún día esta corriente llegará hasta esta costa, y cuando ocurra, este lugar entrará en la misma zona de arrastre. Levantó las manos atadas. Ahora, ¿serías tan amable de soltarme, por favor? ¿Cómo sé que todo lo que acabas de decirme es verdad? Lo sabrás cuando salgamos de esta isla. Permanecí quieta. Ella me estudió durante unos segundos. Era la época de la creencia. Era la época de la incredulidad. Era la estación de la luz. Era la estación de la oscuridad. Reconocí aquellas palabras antes de que terminara. Las había leído por radio hacía apenas unas transmisiones. Frigg había estado escuchando. Me acerqué a la cama y la desaté. Frigg se incorporó despacio. Su cuerpo todavía estaba recuperándose de las horas que había pasado en el agua y tuvo que apoyar una mano en el colchón antes de encontrar el equilibrio. Había dejado comida sobre la mesa. Ella miró el plato. «Puedes comer». El primer bocado desapareció demasiado rápido. El segundo intentó disimularlo. En el tercero dejó de intentarlo. Entonces comprendí otra cosa. Frigg llevaba demasiado tiempo viviendo con menos de lo necesario. Los días siguientes.
Durante los primeros días le enseñé la isla. Matías había trabajado durante muchos años para una agencia gubernamental encargada de comunicaciones y respuestas ante emergencias. La isla había sido uno de sus puestos de observación, un lugar construido para seguir funcionando durante largos periodos, aunque quedara aislado del continente. Cuando todo comenzó a derrumbarse, Matías sabía exactamente lo que había allí y cómo utilizarlo. Los antiguos depósitos todavía guardaban herramientas, medicinas, repuestos, semillas, conservas y ropas de trabajo en distintas tallas. Después, con los años, él fue completando todo lo necesario para que pudiéramos permanecer allí. Matías había dedicado años a preparar la isla para funcionar incluso cuando alguna parte del sistema fallara. Varios puntos recogían el agua de lluvia y la conducían hasta 2 depósitos enterrados. Bajo el mar, cerca de una zona donde la marea golpeaba con fuerza entre las rocas, había instalado un recolector que aprovechaba el movimiento constante del agua para alimentar las baterías de la isla. Una pequeña turbina eólica ayudaba con el consumo de la torre. Teníamos herramientas, semillas, filtros, repuestos y un invernadero con lámparas de cultivo, protegido por una de las laderas. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse todo esto? Mientras sigamos cuidándolo muchos años. Flynn recorrió las instalaciones con la mirada. Después me miró y sonrió. No esperaba encontrar algo así. Yo tampoco esperaba encontrar a alguien ahí afuera. Durante las semanas siguientes, también hablamos muchas veces de la falla. Flynn había llegado convencida de que teníamos que abandonar la isla cuanto antes. Pero cuanto más observábamos el mar y comparábamos lo que ella recordaba con los registros que Matías había dejado, más claro resultaba que el cambio era lento. Los registros terminaron aclarando que la isla no estaba avanzando hacia lo que quedaba del continente. Era la zona del hundimiento la que seguía extendiéndose lentamente hacia nosotros. Flynn tenía razón en una cosa. Algún día llegaría hasta aquí. Solo que no sabíamos si teníamos meses o años. Una tarde, después de recorrer juntas la costa, llegamos a un acuerdo. Entonces nos quedamos. Flynn me miró. Mientras el mar siga comportándose así. ¿Y si cambia? Y si cambia, nos vamos. Me pareció justo. No tenía sentido abandonar un lugar con agua, comida y refugio para lanzarnos hacia un mundo que Flynn había apenas conseguido sobrevivir. Así que decidimos quedarnos. Vigilaríamos el mar, y cuando la isla empezara a decirnos que ya no podía seguir sosteniéndonos, escucharíamos. Al principio pensé que yo sería quien tendría que enseñarle a vivir allí. Me equivocaba. Flynn sabía cosas que Matías nunca había necesitado enseñarme. Podía reconocer un cambio de tiempo horas antes de que las nubes aparecieran sobre la montaña. Sabía conservar alimentos. Podía fabricar redes utilizando fibras de algunas plantas. Calculaba con precisión cuánto podía durar una provisión. También sabía escuchar. Un sonido fuera de lugar conseguía toda su atención. Había pasado años entendiendo que ignorar algo podía costarle la vida. Yo, en cambio, llevaba años cansada del silencio. Para Flynn aquel mismo silencio significaba seguridad.
La primera vez que Frin entró mientras yo transmitía, se quedó apoyada contra el marco de la puerta. Yo estaba terminando un capítulo. Cerré el libro y acerqué el micrófono. Y hasta aquí llegamos esta noche. Espero que alguien siga escuchando. Siempre dices eso. Aparté la boca del micrófono. Siéntate. Frin se sentó. Aquella noche apenas habló. En la siguiente transmisión corrigió una palabra que yo había pronunciado mal. Una semana después, eligió ella la historia. Un mes más tarde ya discutíamos delante del micrófono. Eso termina la transmisión de hoy. Nuestros días encontraron una rutina. Trabajábamos durante la primera parte del día. Revisábamos el invernadero a media jornada. Después subíamos a la sala de radio. Y antes de dormir intercambiábamos pequeñas partes de nuestras vidas. Frin me habló de edificios cuyas ventanas habían acabado cubiertas con tablones, de supermercados vacíos, de grupos que se adueñaban de los caminos y personas que desaparecían, de lugares donde acostumbrarse demasiado podía ser peligroso, de cómo durante años ningún sitio había conseguido convertirse completamente en su hogar. Yo le hablé de Matías. A veces pasábamos horas sin hablar. Y poco a poco esos silencios se fueron haciendo más largos para mí. Una tarde estábamos revisando una conexión del invernadero. Frin sostenía una linterna mientras yo intentaba alcanzar un cable detrás de una tubería. Reparar piezas tan pequeñas en aquella oscuridad siempre había sido uno de los mayores desafíos de la isla. Más a la izquierda. ¿Mi izquierda o la tuya? Tenemos la misma izquierda. Eso depende de dónde estés. Beck. Ya lo encontré. Cuando intenté levantarme, choqué contra ella. El espacio entre la pared y las tuberías apenas permitía que estuviéramos las dos. Frin puso una mano en mi cintura para ayudarme a recuperar el equilibrio. Me quedé quieta. La palma de Frin estaba sobre mi cintura. Su calor atravesó la tela y pareció encontrar un camino directo hasta algún lugar dentro de mí que jamás había tenido que prestar atención. Levanté la cara. Nuestros ojos se encontraron. Entonces Frin miró mi boca. Yo miré la suya. Ella retiró la mano. Durante el resto de aquel día, me descubrí tocando el mismo lugar de mi cintura donde había estado su mano. No entendía por qué lo hacía. Solo sabía que la sensación seguía allí. Los días pasaron. Y después de lo sucedido en el invernadero, Frin empezó a comportarse diferente. Aquello me confundió. Yo seguía pensando en ese momento y me resultaba difícil imaginar que para ella ese día hubiera desaparecido con tanta facilidad. 3 días después, volvió a ocurrir. Estábamos frente al transmisor y Frin se inclinó para encender la radio. Su rostro quedó cerca del mío. Olía exactamente al mismo jabón que utilizábamos todos los días, pero hasta entonces jamás había pensado demasiado en su olor. Aquella vez se sentía distinto porque estaba sobre su piel. Nuestros rostros quedaron frente a frente. Reconocí inmediatamente la sensación del invernadero, el galope en mi pecho, el calor,
Miré sus labios y se apartó. Termina tú. Frin, tengo que revisar algo. Salió. Esta vez la confusión vino acompañada de algo nuevo. Frustración. Algunos días después, la encontré sentada fuera del invernadero. No había llevado ninguna linterna. Permanecía completamente a oscuras, mirando a la nada. Me senté a su lado. Llevaba días evitándome y yo empezaba a cansarme de intentar comprender por qué se había impuesto entre ambas esa nueva distancia. No lo entendía. ¿Estás enfadada conmigo? Claro que no. ¿Entonces hice algo? No. Entonces hay algo que no entiendo. Cuando estamos juntas, parece que quieres estar conmigo, pero después simplemente te alejas. ¿Hago algo mal? No haces nada mal. Entonces, ¿podrías solo quedarte? La respuesta la tomó desprevenida y fijó su mirada en mí. No es fácil permanecer a tu lado. No es simple. Pero entonces explícamelo. He pasado años aprendiendo que en este mundo no hay espacio para lo que estoy sintiendo. Cualquier problema entre nosotras puede traernos la muerte. ¿Pero qué estás sintiendo? Frin me miró. Esperé una respuesta, pero una vez más terminó alejándose. Hasta que ese mismo día, cuando terminé la transmisión, salí de la torre y encontré a Frin en la playa. Estaba sentada cerca de la orilla, con la linterna apoyada sobre la arena y la mirada perdida en el mar. Me senté a su lado. Por mucho rato escuchábamos únicamente las olas y sentí que en ese silencio cabían más palabras de las que ninguna de las dos se atrevía a decir. Durante 3 años, tu voz era la única que escuchaba. Antes de llegar aquí, empecé a organizar mis salidas para regresar antes de tus transmisiones. Giré hacia ella y algo en el pecho se me apretó al escucharla. ¿En serio? Tenías horarios bastante estructurados. Es culpa de Matías. Siempre tuve que cumplir la agenda con él. Me reí y ella también. Después regresó el silencio. Pero ya no era el mismo de antes, era un silencio que esperaba algo. Así que yo formaba parte de tu rutina. Sí, mucho antes de conocerte. Y ahora que estás aquí, algo increíble, ¿no crees? Fruncí el ceño. ¿Por qué increíble? Porque cuando por fin decidí buscar el origen de tu señal, la corriente fue la que finalmente me llevó a la dirección correcta. El corazón se me había adelantado a cualquier palabra. Entonces el mar decidió traerte hasta aquí. El mar decidió traerme hacia ti. Ella apartó la mirada apenas terminó de decirlo, como si hubiera dicho más de lo que quería. Sentí calor en las mejillas, sentí un corazón agitándose contra las costillas y sentí una necesidad enorme, casi dolorosa, de acercarme.
Cerré los ojos un instante. Los libros hacían que estas conversaciones parecieran mucho más fáciles. Ninguno de ellos me había enseñado qué hacer con las manos, con el silencio, con las ganas. No podemos permitirnos fallar en nuestra convivencia viviendo en la misma isla. Si doy un paso en falso. Fring no estaba tratando de protegerse solamente de que yo pudiera rechazarla. Estaba intentando proteger aquello que ya teníamos. Un lugar donde sobrevivir. Para ella, un lugar tranquilo después de muchos años huyendo de todo lo demás. ¿Crees que dejaría de querer que estés aquí? Creo que si no sientes lo mismo que yo, tendré que irme. Sé que no habría nada que pudieras hacer o decir que me haga desearte lejos. Sé que cuando te alejas, quiero todo lo contrario. Y sé que cuando estamos trabajando juntas y te acercas demasiado, no logro pensar en nada más. Sé que desde lo del invernadero he pensado varias veces en... Me detuve. ¿En qué? Mis ojos bajaron hacia su boca y no pude evitarlo. Ella se quedó unos segundos mirándome, quieta, como si también estuviera conteniendo algo. Quería que se acercara, que después de todos estos días, viéndola alejarse, ahora decidiera lo contrario. Quería que el miedo por una vez perdiera. No creo poder decirlo. Mis mejillas no me dejaron disimular. Entonces, creo que solo queda saber ahora qué nos espera. Se acercó y sus labios encontraron los míos. Su mano subió lentamente hasta mi mejilla y al terminar el beso, sonrió contra mis labios. Fue un instante pequeño y enorme a la vez. El primero de tantos que no sabía que estaba esperando. Me separé apenas sin aliento. ¿Lo hice mal? No. Solo me sorprende que no salieras corriendo. Me besó otra vez. Esta vez la encontré a mitad de camino, sin dudar, y el beso dejó de parecerse a todos los que había leído, porque ninguno de mis libros hablaba del calor de unas manos buscando dónde quedarse, ni de la extraña necesidad de dejarte caer cuando por primera vez alguien hacía que la profundidad dejara de darte miedo. Beck, ¿alguna vez tú? La miré, sorprendida por la pregunta y por lo mucho que me importaba la respuesta. No. ¿Y tú? Tampoco. Solo quiero que me digas si debo. Asentí, incapaz de encontrar una palabra que dijera lo que sentía con más precisión que ese gesto. Esta vez ella se acercó sin miedo. La linterna quedó sobre la arena, apuntando hacia ninguna parte. El rumor del mar cubrió nuestras voces y todo lo demás, la isla, la falla, el mundo que esperaba al otro lado, se quedó afuera, donde no podía alcanzarnos. Aquella noche descubrí que los libros podían contar lo que ocurría cuando se amaba a una persona, pero difícilmente explicar cómo se sentía. La vulnerabilidad que nunca había entregado a nadie, ahora se la entregaba completamente a ella, sin reservas, sin el guión que siempre había preparado para todo lo demás en mi vida. En esa arena, en esa oscuridad,
y junto a ese mar que por mucho tiempo me había separado del mundo, ahora sostenía mi primer verdadero encuentro. La isla seguía siendo la misma. La falla continuaba acercándose. El mundo exterior seguía siendo incierto. Pero Frín ya no volvió a pertenecer a ese mundo. Con el tiempo, aquel lugar también se convirtió en su hogar. Seguimos cumpliendo el acuerdo que habíamos hecho. Permaneceríamos allí mientras el mar siguiera tranquilo y la isla pudiera sostenernos. Cuando las corrientes cambiaran lo suficiente para advertirnos que había llegado el momento, partiríamos. Así que nos quedamos y mantuvimos siempre el último bote listo. Sabíamos que tarde o temprano llegaría el momento de partir. Una cosecha llevó a la siguiente. Las reparaciones se volvieron compartidas. En la radio dejaron de escucharse únicamente mis historias, porque Frín terminó encontrando su propia voz frente al micrófono. Y las páginas de mi diario empezaron a llenarse de una vida que jamás habría imaginado cuando comencé a escribirlo. Hasta que una noche, la radio respondió. Si alguien puede escucharme, hemos conseguido poner nuevamente en funcionamiento un transmisor de largo alcance. Espero que aún estén allí. Hay supervivientes. Repito, hay supervivientes. Tenemos agua, alimentos y refugio. Anoten estas coordenadas. 4, 3, punto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, norte, -7, 9, punto, 3, 8, 7, 6, 5, oeste. La transmisión volvió a escucharse la noche siguiente y la siguiente, siempre las mismas coordenadas. Frín encontró que el código que acompañaba la señal pertenecía a la antigua red de emergencia de la que también había formado parte nuestra torre. Una noche Frín y yo nos miramos. Durante años habíamos enviado nuestra voz hacia la oscuridad, esperando encontrar a alguien. Finalmente alguien había respondido. Las corrientes alrededor de la isla también habían comenzado a hacerse más fuertes. Comprendimos que ambas cosas estaban ocurriendo en el momento adecuado. Había llegado la hora. Y así llegó el día en que decidimos cargar el bote con provisiones. Antes de bajar hacia la costa, regresé una última vez a la sala de la radio. Me senté frente al escritorio. Abrí la última página de mi diario y escribí. No sé qué encontraremos cuando lleguemos a esas coordenadas, pero este diario viajará conmigo. Si sobrevivo, él sobrevivirá conmigo. Y mientras exista, alguien podrá conocer nuestra historia. Cerré el diario. Frín ya me esperaba junto al bote. Miré una última vez la torre, la casa y aquella isla que durante años había sido todo mi mundo y la mayor demostración de amor que me dejó mi abuelo. Ahora entendía por qué Matías me había pedido que nunca dejara de transmitir señal. Creía tal vez que mientras alguna otra torre siguiera funcionando, algún día alguien respondería. Él nunca llegó a escuchar esa respuesta, pero había dejado abierta la posibilidad de que yo sí pudiera hacerlo. Y en el camino, aquella señal había traído a Frín hasta mí.
Giré hacia la playa. Frin seguía esperando junto al bote. Fui hacia ella. Empujamos el bote al agua. Y finalmente, el mar se convirtió en el camino de regreso.